presenta WowMX.tv. Hola amigos, un gusto saludarlos nuevamente, una semana más aquí en La Disidencia. Les damos la más cordial bienvenida, soy Luis Berman y bueno, el día de hoy tenemos ahí unos temas bastante interesantes. Primero que nada, quiero saludar a todas las redes que hacen favor de acompañarnos y de compartir este material en las diferentes plataformas, obviamente empezando por nuestra casa AzTL, ahora Wow TV. También a la gente que nos acompaña de Observatorio Ciudadano, a la gente que luego llega por acá por medio de Ángel Verdugo, por la revista Panal, por Alterno 180, por mis redes, en fin, por toda la gente que hace favor de acompañarnos y de ver este programa cada semana. Muchas gracias. Les comentaba de los temas que tenemos para el programa del día de hoy. Pues resulta que por sorpresivo que parezca, por increíble que parezca, pues resulta que México ha subido de escalón del nivel 14, que estábamos al nivel 9 en cuanto a inversión extranjera. Algo un poco raro, dadas las circunstancias por las que estamos transitando. Hay mucha incertidumbre y, sin embargo, hay inversión extranjera. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Eso lo vamos a platicar el día de hoy junto con nuestros invitados. Por otro lado, el viejito de Palacio Nacional está fúrico y sigue despotricando contra todo mundo, y en esta semana se ha ido contra el INE nuevamente por el tema de la consulta ciudadana para enjuiciar, entre muchas comillas, a los expresidentes de México. Ya se les fue encima y les dijo que cómo no iba a haber dinero si se lo gastan en vinos y restaurantes, y que ganan más que él, los consejeros del INE. Y por último, el tema del despido de la guerrera, de Irma Heréndira Sandoval, de la Secretaría de la Función Pública. Sí, esa guerrera, la esposa de John Ackerman, el gringo loco, pues ya dejó de formar parte de la Cuarta Transformación, o no, quién sabe. Así que ahora, ¿qué hará? Y pues bueno, para cubrir todos estos temas y platicarlos, tenemos unos invitados de lujo, como cada semana, y que ya se nos ha hecho costumbre. Para ello, presento primero que nada a mi hermano y amigo Octavio Catalán, que por ahí anda. Eso, ya llegó. Mi hermanito, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Con el Muy placer bien de estar una semana más con la audiencia, de esta fiel audiencia de La Disidencia. Y cuando escuchaba todas las redes que comentabas, te faltó, por supuesto, a la comunidad troleana, a los amigos de nuestro brother de Miguel Quintana, el troll, y toda la gente que sigue llegando con nosotros a través de las redes también de Atypical y de otros amigos. Pues amigos, una semana más todavía transmitiendo de manera virtual, pero ya próximamente regresaremos como ya había advertido Berman, al estudio. Y bueno, brother, como habíamos también adelantado en otro programa hace ya 2-3 semanitas, lo dijimos, van a estar los layos por acá, ¿no? Es más, también creo que lo dijimos en Cena de Grillos, en el programa de los lunes que se puede ver en Observatorio Ciudadano y otras redes, también en Alterno 180 y en tus redes, brother. Habíamos dicho, van a estar los layos, y por ahí el propio Fer Galindo decía, bueno, pero platícale a la gente quiénes son los layos, tienen que escuchar este podcast que los va a entretener bastante durante muchos años, ya un par de añitos. Para mí ha sido una gran compañía. A veces cuando voy en el auto me divierto mucho escuchando a algunos amigos, porque
independientemente de que hacen el esfuerzo, y yo creo que no es esfuerzo, yo creo que lo disfrutan exactamente igual que nosotros haciendo estos programas, tienen que escuchar este podcast, libertarios.info diagonal podcast, a Hugo González, a Eric Araujo y a Pepe Torra. Pepe Torra ya ha estado por acá con nosotros el día de hoy, dijo, bueno, va a ser complicado que esté, pero vamos a darle la bienvenida. Vamos a empezar por Eric Araujo. ¿Cómo te presentan siempre, mi querido Eric, por ahí, primer libertario de México? Sí, algo así. De pronto ya ese título empezó como que ya no a gustarme tanto ya con el tiempo de ver cómo se hizo esta tribu libertaria tan extraña. Pero sí, exactamente. Y no por importancia, sino por antigüedad. Pero aparte, miren, son humildes. El primer libertario de México, el rey de los anarcocapitalistas, ¿es Hugo o es Pepe? No, soy yo, el rey de los anarquistas. El rey de los anarquistas. Exacto. Pues es que si los anarquistas no tienen reyes, ¿qué es uno, no? Es tongue in cheek, pues. Bueno, seríamos Hugo y un servidor, pues digamos en esta escena libertaria, como tal, pues ya los más viejitos con ya más años, ¿no? Años. Estábamos desde la década de los 10. Aquí desde antes. De los 2000. De 2000, entonces pues ya tenemos ahí, no se nos nota, pero pues ya un buen de camino recorrido. Bastante kilometraje. No, ya. Dicen ahora señores, con C y luego ñ R. Sí. Luego ya nos critican ahí en nuestro podcast de este programa, es como de señores, no de papás. Bueno, sí, pues es que ya tenemos 40 y tantos, ¿no? Oigan, debimos de haber preparado y haber puesto también el intro de Laya, para que la gente para que la audiencia que nos sigue también escuchen este intro que nos parece muy divertido y que termina con un remate divino de Eric, que dice que si los serpientes tienen chilaquil. A ver, explícanos, Eric, porque siempre queda la duda de ese remate del intro de Laya. Estábamos discutiendo acerca de la reproducción de las serpientes. Entonces, yo le decía, creo que a Hugo, los serpientes sí tienen chilaquil, en de que sí tienen ahí un falo, ¿no? Y se reproducen así. O sea, no nada más se pegan y quién sabe qué hacen, ¿no? Si no tienen solo cloaca, tienen. No nada más se enrollan y de repente ya tienen ahí las viboritas, no, sí tienen con queso. Fíjate que nunca nos habíamos puesto a dilucidar sobre la reproducción de las serpientes y si el serpiento era un macho alfa en pleno, pero lo dejaremos para que la audiencia vaya a escuchar su podcast. Hugo, ¿tienes las redes? Nada más para decírselas. Laya Podcast en Twitter, Laya Podcast en Facebook. Esas son las principales, ¿no? Sí, si nos regalas, el Patreon, pero si ya nos regalas, Patreon... Hugo, ahorita aquí en el chat privado, las ligas, ya vi que ya pusiste uno, pero para que las pongamos en el banner del programa y les vayamos dando difusión. Pues, como decía Berman, vámonos al primer tema que nos convoca. El primero habíamos dicho, ¿cómo chingados, no? ¿Cómo pasó que con el desastre de país que tenemos, pues resulta que creció la inversión extranjera? Y ahí Eric, ahorita antes de empezar el programa, sacó ya algunos datos que nos va a compartir, porque fíjense qué curioso, esta misma semana amanecemos también con los periódicos primeras planas, una nota del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que dice que México es la región más desigual, la segunda región más desigual del planeta. Y al mismo tiempo otro de los periódicos dice la concentración de la riqueza está en el 1%, el 99% de la riqueza está en el 1% de la población. Me parece alarmista también ese encabezado, pero con estas notas que arrancamos y contrastantemente el viejito del Palacio Nacional y las notas internacionales salen y dicen México creció, avanzó, ya lo decía Berman, en inversión extranjera. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿A qué atribuyen esto? ¿Quién se quiere arrancar, Hugo o Eric? Eric. A ver, bueno, yo voy a arrancarme con lo que posteó, lo que tuiteó la Secretaría de Economía. Y dice, México se posicionó en 2020 entre los primeros
10 países receptores de flujos de inversión extranjera directa. En medio de la pandemia de COVID-19 que ha afectado a la economía mundial, de acuerdo con el informe sobre las inversiones en el mundo 2021 de la UNCTAD, la UNCTAD. Y lo importante, yo creo que necesitaríamos tener ahí bueno, aquí estoy viendo los 10, el top 10, que el primer lugar, Estados Unidos, los voy a decir en orden descendente: China, Hong Kong, Singapur, India, Luxemburgo, Alemania, Irlanda, y luego está México por encima de Suecia, con 29,000 millones de dólares. Ahora, la inversión extranjera directa, señores, es esta inversión que entra a hacer proyectos, a comprar, a hacer fábricas, a hacer plantas de ensamblado, todas estas inversiones que sí son físicas, que son tangibles, en contraposición a la inversión extranjera indirecta, que es la que también se le llama inversión de cartera, que es la primerita que cuando usted lo escuche ahí, ¿no? Es que hay una fuga de capitales. Bueno, lo primerito que se va es la inversión en cartera, esa que está en acciones, que está en bonos, ¿no? Todo eso. Yo no encuentro aquí la inversión, ¿a quién derrotó México, no? O sea, porque es no nada más lo que pasa en México, sino lo que ocurre en otros países que se han visto pues muy afectados por el COVID. Bueno, ya di una pequeñita introducción. México está después de Irlanda, pero antes de Suecia. Y pues los países arriba de México pues son los industrializados, Estados Unidos, China, y los libres, que es Hong Kong, Singapur. Bueno, también está India por volumen, ¿no? Y Luxemburgo, claro, Alemania. Pero agarró como de sorpresa a todos, ¿no? Que es lo que decías, Catalán, que pues la gente no se explicaba. Entonces vamos a tratar de averiguar qué pasó aquí, ¿no? Yo tengo dos comentarios al respecto. Uno es el del COVID. Hablamos del COVID y la pregunta sería ¿qué hizo bien México? Y sorprendentemente México hizo bien el COVID en comparación con otros países, en términos de no desbaratarnos, no destruirnos, ya sea como en el caso de los Estados Unidos con la emisión monetaria, como en el caso de todo el resto de Latinoamérica con los cierres pues drásticos que hubo, que no tienen mucho sentido. Digo, sí lo pagamos, muy entre comillas. Me acordé de este meme de Lord Farquaad de algunos de ustedes morirán, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Lo pagamos con 600,000 muertos, ¿no? Algo así, en cifras ya reales. Sin embargo, México la hizo bien en el COVID en relación a muchos otros países. No ha habido cierres continuos después del tiempo, no hubo rescates, lo cual para algún economista muy de libre mercado es algo bueno. Es decir, no nos comprometimos a después tener problemas por quedar bien con gente en el presente, ¿no? O sea, no distorsionó el mercado vía apoyos, ¿no? Por el bailout. Correcto. Que puedes hacer, todo eso. Correcto. En Estados Unidos sabemos que el 30% de la masa monetaria se creó en el 2020, así que digo, nada más para hacer una comparación. Eso hizo México bien en relación al COVID, en un año donde, si estamos viendo las cifras de 2020, entonces estamos viendo las cifras del año del gran cierre, y en México fue menos grande el cierre que en otros lugares. Eso de entrada puede ser un factor. Ahora, por otro lado, un comentario político. Si damos por bueno todo esto, damos por bueno la cifra de la inversión extranjera directa y damos por buena la cifra de desigualdad en México, nos damos cuenta que tal vez nos estamos volviendo un peor país. Y eso no quiere decir que la inversión extranjera directa tenga que bajar para que nos volvamos un peor país. Y lo que comentaba era, a ver, hay grandes, no hay que creernos nuestras masturbaciones mentales liberales. Se pueden hacer grandes negocios en las autocracias, se pueden hacer grandes negocios en las tiranías. En este momento hay gente invirtiéndole a los peores países africanos. Es decir, si te puedes poner de acuerdo, si nunca fuimos ese país, como los que mencionaba Eric, los libres de esta lista, ¿no? Donde tú puedes entrar medio sin ver, porque sabes que hay un sistema de impartición de justicia, un Estado de Derecho, etcétera, no va a haber muchas arbitrariedades. Puedes entrar, pero México nunca ha sido ese país. Entonces, si México se está convirtiendo en el país más autócrata, donde la solución es que tú como empresario descuentes esos procedimientos propios de un país autócrata, que te tienes que poner de acuerdo con uno, que le tienes que mojar las manos a uno,
o a un pequeño grupo y eso te garantiza la operación, a lo mejor nos estamos convirtiendo en ese país. Y no hay que pensar que si sube la inversión extranjera directa, quiere decir que nos estamos volviendo Suecia. A lo mejor nos estamos volviendo, no sé, el Congo. Sí, claro, claro. ¿No? Tendría que ver con quién está invirtiendo. Eso es uno. Uh-huh. Además, hay que recordar que pues México, si se firma el TEMEC, vienen unas cosas ahí atrás y pues puede ser que tenga que ver mucho con eso. Y repito, ¿quién está invirtiendo en México? Porque los que más tendrían garantía tal vez serían Estados Unidos, en el que, mira, pues yo te tengo aquí la pata atrás, así de que no te me quieras poner rebelde, porque pues entonces, ¿cómo invierto? Entonces, mira, ya firmamos, ya hablaron los mandatarios o quien tenga que hablar, y entonces pues ahí te va una inversión. A pesar de lo que vimos con Constellation Brands, sí se llamaba así, ¿no? Sí. Con ese tipo de empresas. O de con pronto los gases, ¿no? algo pasó que lo detuvieron. Por otro lado, no sé, nosotros, yo al menos así desde lo que yo estuve viendo en esto del COVID, yo no oí que grandes empresas, digamos, de esas que son de inversión extranjera, quebraran, que desaparecieran. O sea, hubo restauranteros y todas estas personas a las que les fue negado, digamos, autoritariamente no sabes que tú no eres esencial. Y esos son los que sufrieron, ¿no? Todos estos empleos de que dan servicios tal vez a las empresas. En el caso de México, por ejemplo, hubo otros países que decretaron inamovilidad laboral. En el caso de México tampoco fue así. Y hubo muchas críticas, sobre todo de la izquierda y de la gente que piensa que los empresarios se tienen que estar perdiendo mientras mantienen a sus empleados. Pero no fue el caso de México tampoco. Tú puedes mantener un skeleton crew en alguna planta muy pequeño y luego recontratar. Eso a pesar de que en otros países no fuera el caso. Entonces eso está por ese lado también nos fue bien. Y no puede ser. Sí. Es que lo que dice Berman es algo que me llama mucho la atención. O sea, el planteamiento de la pregunta es, ¿cómo logra México crecer aún a pesar del desastre? Y el desastre, estamos hablando, por ejemplo, la locura esta de desaparecer el outsourcing, cómo ha violentado el Estado de Derecho, cómo le pega a los jueces, cómo un juez se atreve a dar un amparo, por ejemplo, en la reforma eléctrica y sale a fustigarlo desde la principal tribuna del país, el presidente. O sea, hay varios elementos que no nos permiten decir ¿qué chingados pasó aquí? ¿No? O sea, y no te vayas tan lejos. O sea, ¿a qué empresario en el planeta? Lo que sucedió con el aeropuerto de Texcoco. Claro. Ajá. Constellation Brands, el aeropuerto de Texcoco. Los gasoductos. A ver, es que le podemos seguir dando una y otra, y cada acción legislativa que hace el presidente es en contra del Estado de Derecho y solo es para consolidar poder y derrochar dinero a lo tonto en sus programas sociales. O sea, no hay un proyecto de país más allá. Entonces, ¿en qué lógica un empresario vuelve a meter lana a México, ya sea como reinversión o manteniendo, dándole una constancia a la inversión o en una nueva inversión aquí? O sea, vaya, si yo fuera extranjero, yo no metería mi lana en México en este momento. Exacto. O sea, es más, todos los empresarios que conozco, mexicanos, están viendo cómo sacan su lana. Uh-huh. O sea, el tema es, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento nos maquillaron, nos están interpretando de otra forma los datos? Te digo que tendría que ver también con quiénes son los que más están invirtiendo en México. Y aquí tengo yo una nota del 2020, donde apunta hacia Canadá, Estados Unidos, España, Brasil, como fuertes inversores, pero que los que redujeron fueron Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, ¿no? O sea, es que es una explicación que, como dices, a pesar de todo esto que estamos viendo, un atentado directo a la propiedad privada, ¿no? Básicamente al futuro, a la proyección, a los planes que tú puedas hacer. Algo que decía Hugo es, bueno, en México vemos que lo que tenía que pasar comercial o industrialmente hablando, ya pasó. El que sobrevivió básicamente gracias a su productividad y no hubo apoyos. No estás esperando un ajuste a largo plazo
de algo que vaya a tener que pasar en México, porque básicamente como no hubo nada de esto de bailouts, nada de estar apoyando a empresarios ni nada, o sea, no tienes un periodo que te vaya a tardar 1, 2, 3 años en que tú estés queriendo ahí que no quiebre fulano, que no quiebre sutano, básicamente al gobierno le valió. Y entonces lo que tenemos son empresas que sí subsistieron, o sea, una situación de mercado. Amigos, la guillotina llegó, tenemos que hacer un corte porque si no producción nos puede decir una peladez de esas que Kenneth jamás diría en público, pero regresaríamos después de un corte para nuestro siguiente tema. Estamos de regreso aquí en La Disidencia, amigos. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en La Disidencia, amigos, y pues bueno, el tema anterior bastante polémico y hay mucho de dónde rascarle. Sin embargo, las dudas siguen quedando ahí. ¿Habrá algún tipo de presión por parte de Estados Unidos? En fin, hay muchos hilos sueltos todavía. Pero vamos al siguiente tema de este segundo bloque. Este segundo bloque lo vamos a enfocar al tema de los constantes ataques de López Obrador hacia todas las instituciones, pero concretamente hacia el INE, por el tema de la consulta popular hacia el juicio a los expresidentes. En su mañanera de ayer, si no estoy mal, él decía que, porque el INE decía que no tenía el presupuesto para llevar a cabo la consulta popular como se debe de llevar. Y entonces López Obrador les dice, bueno, pues es que cómo va a haber... O sea, el INE le dijo a López, no voy a hacer una consulta patito como las que tú haces, ¿no? O sea, si voy a actuar institucionalmente, lo voy a hacer como se debe hacer, y para hacer eso, pues no hay lana. Necesito billete. Y entonces López Obrador dice, pues cómo va a haber dinero si los consejeros del INE ganan más que yo, y aparte se gastan el dinero en vino y en restaurantes. Entonces, consejeros fifís, ¿no? Fifís, exacto. Entonces, bueno, para empezar, creo que esta consulta es absurda. Como ya hemos visto en muchos mensajes ahí en Twitter y demás, pues la ley no se consulta, la ley se aplica, ¿no? La pregunta como quedó formulada es absurdo. Vamos, todo lo que engloba esta situación del juicio a los expresidentes me parece un absurdo total, pero ¿qué opinan nuestros invitados al respecto? A ver, voy a empezar yo y les quiero dar un llegue a estas personas, muchos que son, digamos, de la tribu igual que nosotros, donde justo antes, ¿te acuerdas, Hugo? Que, oye, pero es que López Obrador va a ir directo contra las instituciones, va a hacer estos cambios y esto, y va a ser terrible. No, ¿cómo crees? En México hay instituciones que nos van a ayudar. Pues, y luego es que no podía saberse. Lo estamos viendo a través de los años, lo hemos visto. Entonces, ¿qué te puedes esperar? Pues exactamente lo que está pasando ahora. O sea, creo que para Hugo ni para mí fue una sorpresa, y de hecho, pues está muy acorde a lo que nosotros habíamos anticipado. ¿No, Hugo? O sea, nosotros habíamos hablado de que en México, por supuesto, que hay instituciones, pero no son estas instituciones demócratas liberales que nos gusta pensar, ¿no? Las instituciones mexicanas, ya lo habíamos hablado, son la Balona, el Conecte, el Licenciado, el Brinco, son instituciones. El chapulинeo, el maiceo, el acarreo. Todas esas son instituciones y tienen inercia. O sea, más bien aquí voy a tener que reconocer una percepción o una inteligencia superior en el presidente, en el sentido de, mira, a ver, estas cosas que se repiten ellos, los demócratas liberales, pues es un momento histórico. Pero en el fondo lo que tenemos son estas cosas. Y yo creo que él lo interpretó bien. Y bueno, esto que está pasando podía saberse, sí, podía esperarse, y vamos a seguir escuchándolo. Yo no sé si se haya tratado este tema alguna vez en Disidencia, pero el presidente manifiesta todas las características de un psicópata. Entonces, no le importa, a él no le importa
qué es verdad y qué es mentira. Él dice lo que tiene que decir. Y él se ha dado cuenta que cuando la gente la acusa de gastarse el dinero en prostitutas, cenas, vino y cosas suntuarias, la gente reacciona emocionalmente. Entonces, es una idiotez, perdón, pero los 500 millones de pesos que se supone que va a costar esta cosa, la consulta según el propio INE, compárala con lo que se ponga a ver. O sea, ¿cómo te gastas 500 millones de pesos en vinos y cenas y prostitutas? No se puede. Primero, Hugo, claro que ya tuvimos aquí a un psiquiatra, donde describió de cuerpo entero a López, porque además casualmente es alguien que pues, por azares de la vida ha estado cercano a López durante muchos años, durante muchas décadas. Y sí, no solamente es un psicópata, un sociópata, sino además un sujeto que los delirios de toda su conducta delirante, pues hace que cometa todas las idioteces que hace en el día a día. Sí, por supuesto que ya lo habíamos platicado, pero claro que me recuerda a un tema fundamental del sexenio de Vicente Fox. En la misma semana donde hay un escándalo de varios millones en una dependencia, sale un escándalo de unas toallas caras que compró Matita y es la nota del sexenio, ¿no? Las toallas caras con las que acaba Vicente Fox, cabrón. Y el resto de cosas que eran importantes, entrarle al toro por los cuernos, al análisis de la vida pública, valía madre, ¿no? Porque todo se centraba en las toallas caras y tema de artículos suntuosos. Y efectivamente, Hugo, creo que por ahí va este tema, pero nada más era una acotación a lo que comentabas. Mal haríamos en creerle como si nos estuviéramos hablando con una persona normal. O sea, una persona cuyos actos y sus palabras tienen una coherencia mínima porque no es psicópata. Entonces, mal haríamos en creerlo, mal haríamos en esperar, oye, pero es que esto no es así, ¿por qué lo sigue diciendo? Porque tú y yo, no sé si seamos psicópatas alguno aquí, pero Berman, Eric, Octavio y yo no podemos sostener una mentira tanto tiempo, físicamente no podemos. No podemos repetirlo una y otra vez. Entonces, lo importante es que sigamos esperando que eso siga sucediendo. La palabra contra la evidencia del presidente se ha ido debilitando. O sea, acuérdense, los primeros, yo tengo, amigos y gente muy inteligente y muy educada que al principio del sexenio me decía, pero es que ¿por qué no escuchas la mañanera? ¿Por qué no o sea, no te estás informando? Tienes que estar... Yo digo, no, a ver, eso hay que ser masoquista para hacer semejante pendejada, cabrón. Eso es un ejercicio de propaganda. ¿Yo por qué habría de estar escuchando? Es que para que sepas qué está pasando. No, es para saber qué está en la cabeza de ese tipo. Entonces, afortunadamente, esa discrepancia entre la realidad y las palabras del presidente ha ido aumentando. Y la gente se ha ido dando cuenta. Ya lo decía Macario, que no es santo de mi devoción, pero lo decía. Dejen de escucharlo. Dejen de escucharlo. Me encanta cuando hay un presidente de izquierda y autócrata, porque entonces Cuadri se vuelve anarcocapitalista y también Macario. Cuando llega alguien menos grave, de repente salen todas las estatizadas de mis grandes amigos. No son mis amigos personales, pero sé que son fellow travelers, van ahí como esquiando al lado del barco. Con el INE, que es particularmente grave el ataque, bueno, ahora el reto, lo que decían, que no quiere hacer una consulta patito como las que se acostumbran, entonces necesita recursos, y el reto ha sido tratar de sacar la consulta con un reducido presupuesto, ¿no? Pero yo he estado... soy profesor de universidad y pregunto de pronto estas cosas y van varios alumnos que me dicen, no, sí, profesor, sí está muy mal lo que hace, no sé, Andrés Manuel, pero la verdad que el INE sí es malo. O sea, ya traen esa onda de que, no, a ver, ¿de dónde sacaste eso? No, pero es que se gastan el dinero en cosas que ni al caso. Y luego, pero entonces, sí, no, luego, entonces tú quieres consultas, Patito, luego, miren, si yo salgo aquí donde yo vivo y empiezo a hacer una consulta, ¿quiénes van a venir a ver qué estoy diciendo? Pues los que me conocen. Entonces, claro que yo digo, a ver, ¿quién opina que yo dé dinero a ustedes? Les voy a dar una lanita cada mes. Pues todos. Claro, o sea,
ni siquiera tiene sentido esas consultas tan horribles, que yo no soy fan del INE, pero también creo que ahora mismo creo como es como la última trinchera o de las últimas trincheras que le quedan a México justo antes de caer ya en dictaduras y cosas más terribles. No es como todo un aberrante, pero aberrante de esas, una aberración mayúscula, que bueno, el INE salga y diga, bueno, necesito lana para hacer la consulta bien. O sea, con todos los mecanismos de participación ciudadana, los candados, o sea, vamos a hacer que en la forma todo esté perfecto, y en el fondo lo que estamos preguntando es, ¿quieres que se aplique la ley? No mames, o sea, no mames, o sea, dices, ¿en serio tanto desmadre para que el fondo el meollo del asunto sea una tomada de pelo? Sí, o sea, ejercer la acción penal, sí, pero si me dices que sí, porque si no... Pero no le echemos la culpa al INE, perdón, eso pasó por la Corte. Y aquí el fallo, el error, para no utilizar la palabra fallo, aquí el error fue de la Corte. Entonces, ¿qué puede hacer el INE? O sea, la verdad, ¿el INE puede rechazar hacer la consulta? No lo sé. A lo mejor ustedes tienen mejor idea. La Corte le dio una forma más leguleya a la pregunta, que era la misma estupidez, o sea, al final pero quedó ridícula la misma. Sí, nada más estaba, creo, más dirigida, pero ahora es, ¿quieres? O sea, que vayamos contra esa persona. O sea, es que la pregunta si no quieres, no, ¿eh? ¿Quieres que vayamos sobre los bandidos de Salinas, de Fox? Sí. O sea, y la Corte fue lo único que dijo, a ver, no puedes decir eso, Andrés. Y entonces salió con todo un lenguaje más rimbombante, decir, ¿quieres que se ejecute la ley, sí o no? O sea, por eso, pero ¿qué sirve que le preguntes a la gente si quiere? Sí, no tiene ningún sentido que le pregunte a la gente si quiere. ¿Opina usted? O sea, ¿qué? ¿Por qué hacemos sondeos de mercado en el Instituto Nacional Electoral? Exacto. O sea, no tiene sentido. Es algo aberrante, no sé, mal. No. Fíjate, nunca había pensado, Hugo, como lo acabas de decir. O sea, el Instituto Electoral se está convirtiendo en una empresa de sondeo de mercado, cabrón. O sea, pues mejor contrata a Nielsen, ¿no? O sea, no hay una decisión de por medio, nada es vinculante. O sea, no es más vinculante con el sí del pueblo, entre comillas, que sin el sí del pueblo. Entonces, vamos, no es una elección, no es una consulta vinculante, no, pues es un sondeo de opinión. Pero también es una forma de decir, el INE hace también lo que yo digo, ¿no? O sea, y ahora me haces mi encuesta, no sé, y aparte también a la Corte, todos los mete al fin de cuentas en su cotorreo, y pues es muy probable que la encuesta sí vaya, ¿no? O sea, estamos en esas. Una pregunta. Se va a hacer. Ya eso es un hecho, que se va a hacer la encuesta, ya está. De hecho, en la mañanera de hoy dijo que él mismo no va a votar en la consulta. Entonces, pero de que se va a hacer, ¿no? Ahora, o sea, el gran elector ¿no va a votar? No va a votar. Ah, cabrón. Ya digo que no. Bueno, mira, a él le conviene, cuando le conviene decir que no, él no está afiliado a Morena, va y lo dice, a pesar de que actúe como operador político todos los días. Volvemos al tema de mentir impunemente, ¿no? O sea, es que yo, no, tengo conflicto de interés. Ajá, sí, porque te ha detenido algún conflicto de interés en algún momento de la vida. Digo, más allá de la indignación, ¿qué creen ustedes que suceda? Pues no sé. A mí, a ver, yo veo este tema también como un punto a reflexionar sobre un tema que le gusta mucho a Berman, el manejo mediático. Y no sé ustedes cómo perciben todo este entorno, pero yo veo que todos los días, con mayor consistencia, López está dejando de dictar la agenda nacional, como lo hizo 3 años. Hoy tiene que retomar lo que dice la crítica de los periódicos. Ejemplo, hace unos días, Aguilar Camín diciendo, porque además agarra un video bastante viejo de Aguilar Camín, diciendo que hay que mandarlo al demonio, y ahora López dice, ¿ya ven cómo me atacan? Pero luego y vean el Reforma, y vean el Financiero, y unos días antes acabando la elección,
diciendo que perdió la Ciudad de México porque hoy la gente lee El Economist. Y otra estupidez dijo este güey, pero ya no sale y dicta él de su voluntad y de su agenda, la agenda mediática nacional. O sea, ya tiene que recurrir al golpeteo de la crítica. Y por ejemplo, este tema de la consulta es un refrito. Lo decías bien, Eric. A ver, nadie puede aguantar tanto tiempo con las mismas mentiras, pero el tema es que acabando la elección, dijeron, ¿qué va a pasar primero con la consulta y segundo con la revocación de mandato? Pero no lo sacó él. Fue la crítica constante de los periódicos la que obligó a que él retome esto en las mañaneras. Entonces, parecería que también en la parte mediática el presidente está dejando, está perdiendo el peso que tenía en los primeros 3 años. Remátenlo con 30 segundos de comentarios, Eric y Hugo, para irnos a un corte. La única persona a la que le extraña que el presidente se debilite es el presidente mismo. A partir del 3er año todos sabíamos que se iba a debilitar, él no se quiere debilitar y es un fallo suyo. Claro. Yo lo que he visto es que básicamente lo percibo ahogado, o sea, a Andrés Manuel lo percibo que ha estado fúrico a partir de que terminaron las elecciones y pues yo creo que no sabe dónde, o sea, quiere salir de su discursito y ahora mismo no sé para dónde vaya, como diría Octavio, está tratando de revisar esto de las críticas que le hacen y a ver por dónde se trata de abrir camino, pero lo he visto hasta como desesperado, desencajado, o sea, fuera de su centro, vamos, ¿no? De ese centro que se sentía, donde se siente el poderoso y mangonea y dice y todo, ¿no? Y la gente se la cree. Pues hermanito, tenemos que ir a un corte, brother. Así es. Y pues ya nada más yo para cerrar este bloque diría que efectivamente, coincidiendo con lo que ya se ha mencionado, es el desgaste diario durante 3 años y yo creo que él pensó que eso le iba a dar para complementar los próximos 3 años y pues ya no sabe de dónde sacar hilo. Así que bueno, vamos a un corte, amigos, y estamos de vuelta aquí en La Disidencia. Ya volvemos. Estamos de vuelta, amigos, aquí en La Disidencia, donde dejamos que hable la libertad. Y bueno, este último bloque decidimos dejarlo al tema de Irma Eréndira Sandoval deja de formar parte del gabinete de López Obrador, aquella guerrera, ¿no?, que decía el propio John Ackerman, ha dejado de ser parte del gobierno del gabinete de López Obrador. ¿A qué se debió? ¿Cuál fue la estrategia, si es que la hay? ¿Por qué este movimiento de fichas en el tablero? ¿Habrá algo más por ahí oculto? No lo sabemos y para eso nuestros invitados nos darán su punto de vista. ¿Quién se arranca? O sea, espérame, cambiaron a la encargada de la transparencia y de la rendición de cuentas y de que este modelo de la 4T que lucha incansablemente por combatir la corrupción, ese primer guerrero ese primer, ¿cómo se llaman estos soldados? Este primer falange que tenía así, lugarteniente del combate a la corrupción y a estas mafias, se va porque no funcionó. O sea, básicamente era tu campeón, o sea, ¿no? Es un reconocimiento de facto del gobierno de que no están dando resultados ahí donde tenían su primer bandera como movimiento. Mira, yo no recuerdo que hubiera habido hasta ahora una separación admitida de este gobierno de un funcionario y menos de tan alto nivel. Es decir, había habido renuncias de directores del IMSS, de secretarios, etcétera, y siempre era, mira, es que, ¿qué crees? Le dio un torzón de intestino y se tuvo que ir, no es culpa de nadie, o sea, todo esto.
Ahorita ya he decidido separar del cargo a Irma Heréndira Sandoval, ¿no? Vemos la primera baja real admitida del gobierno y vamos a la mitad, así que la verdad es que le hacía falta mucho rato para eso. Entonces, yo veo, más que ver los porqués, veo los cómo. Dicho digo, en cristiano para nuestra audiencia, en la política, en los cambios es, bueno, te vas a ir a otro lugar, ¿no? Déjale el espacio, pero a esta la corrieron, para acabar pronto, ¿no? O sea, sí, y hay un... No sé, fíjate que me había visto un tuit grosero de Irma Heréndira hace unos días, donde era una porra a Bartlett, ¿no? Directamente. O sea, ustedes lo vieron, ¿no? Tenemos al frente, y la CFE es una organización maravillosa, y enfrente tenemos al gran Manuel Bartlett, ¿no? Y dije, qué raro tuit, ¿no? ¿De dónde vendrá? Bueno, ya sabemos de dónde venía. Una última patada para tratar de congraciarse con la gente que racional o irracionalmente son los favoritos del presidente. Y creo que es más chisme y el chisme es más real que cualquier explicación lógica que le podamos buscar a esto. Está el tema de Salgado Macedonio. Sí, no claro. sé si alguien lo quiera tomar. Claro. Oye, pero entonces, o sea, ¿esa señora no era la del escándalo junto con Bartlett, que también tenía varias casas? No importa. O sea, pero entonces el presidente le dice, te vas a tu casa, y ella le dice, ¿a cuál de todas? ¿Cuál de todas? Oye, y además yo agregaría algo más. Recordemos que Irma Heréndira Sandoval fue de las que impulsó esta absurda ley de que un funcionario público no puede trabajar en la IP una vez saliendo del servicio público durante 10 años. En temas relacionados a lo que hacía, ¿no? Ajá. Entonces, ahí le salió creo que el tiro por la culata también. Esta es una lección que nos debe de quedar, que en estos menesteres, cuando tú haces algo, impulsas leyes y todo, de pronto te regresa, ¿eh? O sea, es como esta guillotina que allá en la época del terror, ¿no? A sus promotores les acababa pasando. Sí. No sé, y aparte lo que habían dicho, Irma Heréndira tenía roces con Salgado Macedonio, ¿no? Porque Salgado Macedonio derrotó, creo que al hermano de Irma. Él trató de convertirse en el candidato y bueno, la pura omisión de un funcionario te puede servir para apuntalar o desapuntalar a un candidato, ¿no? Supongo que por ahí va la cosa. Y que, por cierto, hubo un tuit posterior de Salgado Macedonio diciendo, estoy extremadamente feliz. Los días son soleados, la vida es feliz y pasan cosas buenas, ¿no? Les voy a poner, yo aquí lo tengo, mire, dice bueno, no sé si hay otro, dice, la sonrisa es el espejo del alma, la única capaz de mover lo inconmovible. Siempre debe haber un motivo para sonreír. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y a todos. Hay Toro, o sea, ya saben, ¿no? Puro poeta. O sea, estos personajes además son artistas, poetas, gente inspirada, del pueblo bueno, que no tiene nada más que salir a cantar como Juan Gabriel, sin sentido, pero que se escuche así pegajoso, ¿no? Exacto, es el juego de la política, o para un anarcocapitalista como Érico, como yo, es el juego de la política. Decía un personaje muy anarcocapitalista muy caído de la gracia de todos, ni siquiera voy a mencionar quién es. Decía, la política es el espacio de los bimbos, ¿no? En inglés. O sea, de las güeras tontas que dicen cosas pegajosas. Porque no es que tengan que dar responsabilidad por sus acciones, solamente decir cosas llegadoras. Es lo que estamos viviendo. Vamos a retomar el tema de Irma Heréndira en Sí. unos 10 minutitos que nos queda de programa. Previo a las elecciones, de hecho, previo a la selección de candidatos, lo comentamos aquí en la disidencia y también en Cena de Grillos, les hacía el comentario y me acuerdo, les hacía yo el comentario. Dentro de Morena había una disputa por dos candidaturas, primero la de Tlaxcala y dos la de Guerrero, donde quienes se disputaban esto eran los allegados a Beatriz Gutiérrez Müller, es decir, los Ackerman y Irma Heréndira. Y parecería que los compromisos que López hizo en algún momento con Félix Salgado Macedonio se contraponía con toda esta camarilla
Beatriz, que es Beatriz, Irma Heréndida, Ackerman, y empieza el choque. Por ahí dice Radio Pasillo Político que el presidente dice, dense la madre ustedes, ¿no? Que conduzca esto Mario Delgado, y a Mario Delgado en estos lugares casualmente le fue como en feria, salía huevazos de las reuniones de Morena y demás, y en Tlaxcala también había alguien muy cercano a los Ackerman, ¿no? Y mismo tema, se impuso otra candidata que no tenía nada que ver con ellos. ¿Qué quiere decir? Que previo a la selección de los candidatos, ya este grupo político se vio disminuido por no tener las candidaturas. Y parecería que el presidente lo único que hizo es dejar que concluyera el proceso electoral para decir, pues no solamente no ganaron las candidaturas, a chiflar a su Mauser, muchachos. Porque además le generaron todo un desastre hacia adentro de las hordas de Morena, ¿no? Porque le generó un gran desajuste y un gran problema para maniobrar a Mario Delgado y a todos ellos para sacar a los candidatos. Y luego, bueno, pues todo el viacrucis por el que pasó Félix Salgado Macedonio hasta que lo bajan, va la hija, etcétera. Pero son dos temas, es Tlaxcala y es Guerrero, y es el mismo grupo. Entonces ¿por qué esperarse hasta que pase la elección? ¿No era más fácil cuando todo está a la ebullición del proceso electoral, hacer el cambio y liberarte de Irma Heréndida, o esto le iba a generar conflictos maritales a Cabecita de Pañal? No lo sé, porque también hay quien dice que la señora ya no vive en Palacio. Pues bueno, todos sabemos cómo... ¿Se acuerdan cuando empezó el mandato de López, que opinaba y todo, y de pronto la callaron y ya no desapareció del tuit? O sea, de pronto ya la veía que analizando libros o hablando de libros, cosas así. Ya es cero política, cero, no te metas en lo que dice tu viejo. Pero bueno, a ver, Catalán, quiero entenderte. Lo que tú dices de esta decisión, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué se esperó tanto? Porque tú dices que ya era algo muy cantado debido a este debilitamiento de su bloque, ¿no? De su grupo. ¿Por qué se esperó hasta pasadas las elecciones? Híjole, pero, o sea, especular acerca de si tiene problemas con su mujer, pues no sé. Bueno, no sé a ver, es que al final del día muchos decían, la que manda en Palacio es Beatriz. Y a Beatriz se le caen los candidatos, tanto el de Tlaxcala como el de Guerrero, a través de sus cofrades, ¿no? De Irma y Ackerman y demás. Entonces, al final del día, López no respaldó a Beatriz. Ajá. No es un tema menor. O sea, no es un tema menor. Pero, o sea, el tema de la selección, por ejemplo, de Geraldine en Nayarit. A eso iba yo. Pero también ese. Nalgarit, o sea, la bella Nalgarit, ¿no? Ya viendo, cuando empezaron, esta onda de la no corrupción y que vamos a rendir cuentas y tal, que era, no también es como que Irma Heréndida tuvo un trabajo, si es que se le puede llamar así, tristísimo en la función pública, o sea, que cero resultados, cero nada de nada, ¿no? Pero a estos güeyes les vale madre eso, bueno, ¿no? Sí. También, o sea, yo veo que la gente de López sabe hacer un truco, que es manifestar lealtad infinita al caudillo. Y estamos viendo cómo esa estrategia se está desbaratando actualmente, ¿no? Y a lo mejor... Pero fíjate el mensaje para el resto. Si el propio viejito no tuvo lealtad para con su esposa, ¿qué se espera el resto? Por eso, ¿pero qué van a hacer? Porque la frase tradicional en México es: le crecieron los enanos. Estos enanos no los veo creciendo. O sea, la política, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum ha sido double down con el presidente. O sea, no sé si está viendo su futuro o no hay futuro. El mismo Marcelo Ebrard. O sea, estoy viendo que todos están recurriendo a lo que ya sabían y corriendo a Irma Heréndida. La técnica que ya sabían ya no es tan segura. No sé cómo lo ven ustedes. O sea, si la mujer del presidente la traicionó, como tú estás diciendo, la traicionó entre comillas, pues, o no la respalda, los demás, ¿qué pueden esperar?
¿no? Es igual y nos siguen 3 años más graves, más peligrosos. Porque son 3 años de bandazos y locura donde nadie sabe qué esperar. Claro, y aún a pesar de que, recordemos, Irma Heréndira fue la que se encargó de parar los goles, ¿no? Con Bartlett Jr., de Zoe Robledo, todos estos escándalos, digamos, ¿no? Y que se tuvo que aventar unas maromas desnucadoras para justificar el nivel de porquería, de corrupción que habían cometido estos personajes, ¿no? Y aún así la corrió. O sea, a lo mejor sus enanos están viendo realmente quién es o sea, de qué es capaz el dueño del circo. Pero sí le mete vibras, ¿no? Al resto del gabinete y funcionarios, ¿no? Así de que, mira, como dices tú, esta formulita de la lambisconería y de que tú eres el mejor y un faraón en la tierra y no sé. Pues el ungido. Este estilo tan, la verdad, tan feíto de lo que tienen los de Morena, pero si corren a tu, o sea, un funcionario de ese nivel que de plano se ve que le están despidiendo, mete una señal en el resto, ¿no? Así de que, mira, pues es que ya la corrió, entonces, no sé. No entiendo yo tampoco por qué se esperó hasta este punto, hasta esta fecha. Quisiera saberlo, ¿no? O a quién le está pegando, ¿no? Porque los grandes fracasos de esta elección fueron Mario Delgado en el Congreso, Mario Delgado operando para tener mayoría en el Congreso, que no lo tuvieron, y Claudia Sheinbaum para perder el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México. En ese caso... Pero a ver, ojo, o sea, Mario Delgado dice, ni siquiera toca el tema del Congreso, dice gané 11 gobernaturas, ¿no? Sí. Pero las 11 gobernaturas yo no siento que fíjate, las 11 gobernaturas no es lo que quiere el presidente. O sea, obviamente lo va a querer. Es mejor tener 11 gobernaturas que tener 8 y mejor tenerlas todas, ¿no? Pero el proyecto centrado en el presidente le importa más el Congreso que las gobernaturas. Sí, porque él está haciendo una revolución. La reforma del ¿no? Estado, Sí, reforma del Estado, la revolución que él quiere hacer iba segura y no va segura porque Mario Delgado le falló. La pregunta es, ¿estos golpes tienen algo o nada que ver con los grupos, con las derrotas que no estamos viendo que le haga nada a Mario Delgado, que no está viendo que le haga nada a Claudio Sheinbaum? Y al contrario, entonces tú dices, no les gusta hablar del Congreso. Claro que no les va a gustar, pero es una realidad. O sea, obviamente yo voy a hacer énfasis en lo que me sale bien, no en lo que me sale mal. Para cerrar el programa, estos gobernadores de Morena van a ser una especie de regentes a la sombra de Cabeza de Pañal, o van a ser, o Cabeza de Pañal los va a dejar comportarse como pequeños caciques o virreyes. Al menos durante un año van a ser sumisos, yo creo. Después el balance de poder, aunque no le guste el presidente, ya no está con él. Y además, entonces van a empezar a operar para su lado. Además, porque viene la sucesión presidencial y todas las tribus se van a empezar pues, porque miren, muchos de los que ahora se sienten excluidos van a querer buscar ser parte del nuevo gobierno, ¿no? Entonces esto va a traer muchos movimientos inesperados de aquí a la sucesión. No dijimos la palabra con M en todo el programa, que es Monreal. No, pero Monreal es un caso de análisis para un programa completo. Solo hago notar que no lo mencionamos. No solo la Ciudad de México, sino otros estados, se hizo de Zacatecas, puso también y operó a otros candidatos, pierde el registro de su partido chiquito, o sea, Monreal juega en otra lógica, y Monreal no se va, trae la espinita clavada de que cuando a él le tocaba ser candidato a jefe de gobierno, ponen a Claudia, y esa no se la perdona a López, ¿no? ¿Ustedes creen que se va a morir con Claudia? O sea, ¿va a ir con todos con ella como su sucesora? Podríamos ver el mejor escenario para la derecha, que es Marcelo Ebrard yendo con MC, Claudia yendo con Morena y tal vez Monreal yendo con alguien más.
Sería lo mejor para los que no son ellos. Qué horror. Pues sí. Pues queridos, con ese escenario y ese planteamiento de terror que hace Hugo para que duerman con pesadillas, tenemos que cerrar el programa, queridos amigos. Eric, Hugo, gracias por estar aquí. Espero que podamos repetir la alineación con ustedes próximamente con los temas de coyuntura que divierten y entretienen a la nación. Gracias Amigos, por la invitación. muchas gracias también. Yo me despido para que cierre Berman el programa. Gracias. Muchas gracias, Eric, Hugo, por acompañarnos en este programa. Estoy seguro que quedaron ahí muchos comentarios en el aire, pero como ya dijo Octavio, esperamos tenerlos de vuelta muy pronto acá en La Disidencia. Y bueno, amigos, pues así el panorama actual de nuestro México. Y pues yo nada más cerraría diciendo que recuerden que el mismo López Obrador hace, si no me equivoco, hace un año dijo que si es necesario en algún momento, adiós Morena, así de plano, ¿no? Entonces, como todo lo que toca, lo deshace, y cuando no le sirve, así como pañuelo desechable, adiós. En fin, pues muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en un programa más de La Disidencia. Nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente fin. Gracias, hasta la próxima.